Y si algo se ha propuesto también este nuevo gobierno, y ojo, no es especulación, sino anuncios claros, es lo que sería otra gran transformación, y es el cambio de formas. Ya no se gobernará desde Palacio de Gobierno, dijeron el 28, porque tiene reminiscencias coloniales que hay que desterrar. Hoy se dieron cuenta de que no es así de fácil, que es una tarea titánica y que mientras se da la mudanza y acondicionamiento, dicen ellos, seguirán en Palacio. Aquí lo que está claro es que hay que deconstruir los símbolos. Cuidado, que esos símbolos no solamente son de la patria, sino también de la democracia. ¿Para qué? Para dar paso a otros. Eso por un lado. Y por otro, la imposición de lo que sería este imperio de la informalidad, que en los hechos también es el caos, y que ha quedado registrado en estos días festivos. Los honores de alta investidura presidencial compartida con los amigotes que no fueron elegidos. Eso y más que apuntan a una ausencia alarmante de falta de transparencia en el siguiente reportaje de Vicky Zamora y Cristian Loaiza. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución. Una nueva era presidencial se ha iniciado. Una era en la que el vehículo presidencial no solo es usado por el presidente Pedro Castillo, sino también por sus más allegados amigos. El primero que desciende del vehículo es Richard Rojas, secretario nacional de Perú Libre en Lima. Por la otra puerta baja Bruno Pacheco Castillo, compañero de luchas sindicales del mandatario en el sindicato FENATEP. Presidente, unas palabras. Presidente. Permiso, por favor. Seguridad, no se le ve, por favor. Richard Rojas y Bruno Pacheco secundan al presidente a todos lados. No lo dejan nunca solo. Donde está el mandatario, también están ellos, recibiendo incluso honores de Estado destinados únicamente a la investidura presidencial. Lo único que hacen es dañar y distraer y usurpar, ¿no?, digamos, honores que no le corresponden, ¿no?, a esas personas. Se está usurpando honores, esa es la palabra. Lógico, porque el honor no es para ellos. No hay advertencia de seguridad del Estado o del área protocolar que ellos validen. La asunción de mando de Pedro Castillo como presidente de la República trae más que anécdotas, posibles quebrantamientos a la ley. En nombre de la presidencia, se alquiló un charter para trasladar invitados a la Pampa de la Quinua. Los más allegados a Castillo solicitaron expresamente no registrar a Vladimir Cerrón como pasajero. No quisieron dejar rastro de él. Del hombre para el que se contempla una oficina y una secretaria en las instalaciones del Centro de Convenciones de Lima. El nuevo despacho del presidente Pedro Castillo será el Centro de Convenciones de Lima, una edificación que se ubica muy cerca a una de las avenidas más congestionadas de la capital, la Vía Expresa Javier Prado. ¿Qué decisiones se están tomando? ¿A quién están encargando la seguridad del presidente? ¿Qué protocolos se rompieron el día de su juramentación? Todos los detalles aquí en Panorama. La mañana del 28 de julio, dos hombres se atribuyeron el poder que no tenían. Infringieron la ley y rompieron protocolos. Lo hicieron con la venia del propio presidente de la República. No hubo consejo, llamada de atención o petición que les hiciera entrar en los cauces de la racionalidad. Ellos son Bruno Pacheco Castillo y Richard Rojas García, dos amigos del presidente que no lo dejan solo, ni siquiera cuando recibe los honores de Estado, destinados única y exclusivamente a la investidura presidencial. Ellos no son quienes deben recibir los honores militares, bajo ningún punto de vista. Ellos no representan a nadie. Aquí, digamos, no se podría alegar desconocimiento de que mi amigo sindical y mi amigo partidario de Perú Libre, yo no sabía que ellos no podían recibir los honores del Estado. O sea, en todo momento se habló y él debió conocer. Sí, si no es, él debió conocerlo
y también los funcionarios que lo acompañan, y sobre todo nuestros funcionarios de Cancillería, que no son gente improvisada, sino que están formados para eso. Yo estoy completamente seguro que le han advertido, señor, esto no se puede, esto no es así, ¿no? Entonces, él ya tomará la decisión que crea pertinente, pero siempre hay que ceñirse a las recomendaciones de los altos funcionarios. Ellos no caminan a un costado, los secundan siempre. Tienen una inusitada obsesión por escuchar todo lo que se le dice a Pedro Castillo, por conocer cada uno de sus movimientos, aunque eso implique quebrar las normas de nuestra historia republicana. En ocasiones anteriores, tanto los expresidentes Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski recibieron solos los honores presidenciales. Nadie los acompañó, nadie les hizo sombra. En este caso es el presidente de la República y él tiene que respetar esas normas. No puede alguien venir y decir, ahora yo soy el presidente y cambio lo que yo quiero. No. Él por algo tiene la policía del Estado para que lo proteja, tiene transporte del Estado para que lo proteja. Entonces, él ya no es él y él tiene que ceñirse a las normas que el Estado le da para proteger la institución que él representa. ¿Quiénes son estos hombres que han quebrantado normas y han hecho un espectáculo de intromisión? Él es Bruno Pacheco, líder sindical del FENATEP, un profesor de biología que participó de la huelga sindical del 2017 en la que Pedro Castillo se hizo conocido. Sus antecedentes en organismos del Estado se hallan básicamente en las comisarías. Tiene denuncias por violencia familiar desde el 2013. Acaba, sin embargo, de ser nombrado secretario general del despacho presidencial. En los 14 años de casada que tiene con él, siempre ha sido víctima de maltrato psicológico y físico. No denunció antes esos maltratos porque pensó que iba a cambiar. La madre de sus 3 hijos ha acudido hasta el 2019 en busca de protección policial. La denunciante refiere que siempre ha sido violentada por su aún esposo, con insultos, palabras soeces y jalones de cabello, ya que pese a estar separados, él sigue acosándola para seguir llevando vida marital. De acuerdo a las denuncias interpuestas por su esposa, él no quería el divorcio. Era violento cada vez que se hablaba de separación. La correteó por la casa para querer golpearla, pero ella dice que se encerró en su cuarto hasta que el denunciado se retiró de la vivienda. El otro amigo del presidente es Richard Rojas, secretario nacional de Perú Libre en Lima, hombre cercano a Vladimir Cerrón y Arturo Cárdenas Pinturita. Llegó al partido mucho antes que Pedro Castillo y lo hizo de la mano de su fallecido hermano, un hombre que intentó postular como candidato al Congreso por Lima, pero que fue excluido por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro por una condena de corrupción. Durante la campaña, Richard Rojas se encargó de alejar a la prensa, de evitar que los micrófonos llegaran al candidato presidencial. El hombre de Cerrón era el encargado durante toda la campaña de guiar a Castillo. Sabía de sus reuniones, de sus conversaciones, de sus movimientos. Su vínculo y confianza con Vladimir Cerrón es tan estrecha que el líder de Perú Libre intentó a través de él retirar más de 300.000 soles que estaban en su cuenta bancaria del BBVA. Cerrón, para evitar que su dinero sea congelado, como ocurrió con el 1.200.000 que tenía en el Interbank, intentó emitir un cheque por 376.000 soles a nombre de su hombre de confianza, de sus ojos y oídos, Richard Rojas. El dinero, sin embargo, fue congelado por la UIF a solicitud del fiscal Luis Cárdenas de lavado de activos de Huancayo. Congelamiento que ha sido convalidado por un periodo de 8 meses. Pero eso no es todo. En los audios de los dinámicos del centro se ha registrado también la voz de Richard Rojas. Tanto Bruno Pacheco como Richard Rojas están siempre junto al hombre que ya no es candidato, sino el presidente de la República. Buscan estar a su lado a cualquier costo. Yo, José Pedro Castillo Terrones, juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución.
Terminado su discurso, lo escolta el presidente, el representante de la Casa Militar y Seguridad del Estado. Bruno Pacheco, sin embargo, no estaba dispuesto a quedarse atrás. Richard Rojas tampoco. Mientras el presidente realiza el saludo protocolar a los presidentes de los países amigos del Perú, Richard Rojas comienza su propia ronda personal de saludos. Le hace puño al rey de España, saluda al presidente Sebastián Piñera y continúa la ronda acompañado ahora de su amigo Bruno Pacheco. ¿Con estas imágenes se revela una ruptura constante de los protocolos? Sí, porque creo que les ha ganado, ¿no? La impulsividad, ¿no? Y el no saber leer el lugar donde las personas se encuentran, ¿no? Cada persona tiene su lugar en estos aspectos. El saludo entre mandatarios se programa entre sus pares, no con los amigos del presidente. En el caso del expresidente Evo Morales, ¿le correspondía ocupar un espacio junto a mandatarios en función? No. ¿Tampoco? Él debió estar en una galería llamada Galería Diplomática, que es la primera galería del hemiciclo del Congreso, donde están las altísimas autoridades, nacionales y extranjeras, pero de ninguna manera el lugar de los exmandatarios es dentro y al mismo nivel que el resto de mandatarios en ejercicio. La intromisión es constante, no hay advertencia que valga. Al vehículo presidencial solo puede subir el mandatario y personal de seguridad encargado de su integridad. Abierta la puerta del carro, sube Pedro Castillo. Ellos, sin embargo, van por la otra puerta para hacer lo mismo. Son un triunvirato que no se separa. Saludo protocolar con diplomáticos y autoridades, no iba detrás del presidente la vicepresidenta Dina Boluarte, sino Bruno Pacheco, pasando revista a cada uno de los invitados. Su experiencia laboral está enmarcada en la docencia. Fue director del Colegio Los Incas, pero fue sancionado y separado de su cargo por algunos meses. Participa además en el sindicato que lidera Pedro Castillo, el FENATEP. No ha cumplido otra función en el Estado, pero acaba de ser nombrado en uno de los cargos más importantes dentro del Ejecutivo. Se designa al señor Arnulfo Bruno Pacheco Castillo como secretario general del despacho presidencial. Firma Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, y Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. El secretario general es el funcionario más importante dentro de Palacio de Gobierno. Debe supervisar las acciones de seguridad y defensa nacional del despacho, para lo que ya se están tomando las primeras medidas. Dentro del Fortín de Breña se evalúa asignar a ronderos como parte de la seguridad del presidente. Debemos expandir el sistema de las rondas en el Perú, que no es otra cosa que la población organizada para dar seguridad a toda la población. A imagen de las rondas campesinas, nos proponemos convocar a toda la población a conformarlas donde no existen. Estas incluirlas en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Para el presidente es necesario que los ronderos sean parte de su equipo de seguridad. Y aunque aún no se define ni nombres ni el número de ronderos que estarán a cargo de su protección, se le pedirá a la policía trabajar de la mano con ellos. ¿Serán un aporte o una carga para aquellos que tienen que lidiar con vigilar una casa a la que no tienen acceso? Que yo no gobernaré desde la casa de Pizarro. Cederemos este palacio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea usado como un museo que muestre nuestra historia desde sus orígenes hasta la actualidad. La orden en esta casa es que nadie registra a nadie, nadie graba nada. Todo se mantiene en absoluto misterio, sin que el país conozca las decisiones que se toman, como el alquiler de un charter privado en nombre de la presidencia, para trasladar, entre otros, a Vladimir Cerrón hasta Ayacucho, para la juramentación simbólica en la Pampa de la Quinua. ¿Qué le pareció el mensaje del presidente Castillo?
bastante preciso, ¿no? Sobre todo en el tema de la necesidad de la nueva constitución y además que lo va a hacer a través de los mecanismos constitucionales actuales, ¿no? Yo creo que eso es lo más rescatable y de que se debe tener en cuenta de que aquí no hay ningún interés de autoritarismo o golpismo como se impuso la Constitución del 93. Sin embargo, la respetamos y hay que cambiarlo pues por los mecanismos democráticos institucionales. Se pidió estrictamente no consignar su nombre en la relación de invitados, que no quede registrado que con dinero del Estado sería movilizado. La ceremonia en la Pampa de la Quinua demandó además que cerca de una veintena de familiares del presidente y de la vicepresidenta fueran transportados para ser parte de la ceremonia. Las omisiones y la falta de transparencia son una constante. La decisión del presidente de no despachar desde Palacio de Gobierno ha sido reconsiderada. Yo no gobernaré desde la casa de Pizarro. El presidente Pedro Castillo ha decidido despachar desde el Centro de Convenciones de Lima, porque este lugar no está ambientado, adecuado como oficinas. La decisión ha sido tan imprevista que ha tomado por sorpresa a todos. No solo se trata de un tema logístico, sino también económico. ¿De dónde saldrá el presupuesto para convertir este lugar en despacho presidencial? ¿Cuántos miles de soles costará esta decisión adoptada por el hoy presidente Pedro Castillo? Un lugar que no cuenta con los sistemas de seguridad necesarios y al que la prensa no tiene permitido el acceso. Para transitar como cualquier ciudadano por la vía expresa de la Javier Prado, se tiene que estar acompañado de un efectivo policial. No se autorizan las grabaciones ni la presencia de la prensa al lugar. Por lo pronto, el presidente despacha junto a su secretario general y amigo sindical, que lo sigue acompañando a todos lados, ya que no tiene oficina. Él tiene asiento privilegiado en todos los eventos, incluso por encima de los ministros. En el viaje a Piura, buscó sentarse al costado del mandatario y detrás de ellos estuvo el controvertido premier. La gestión recién empieza y lo que hemos visto como sello hasta hoy es pura improvisación. Un datito sumamente importante. ¿Cómo así una persona como Bruno Pacheco, que aparentemente no tiene todas las credenciales, ha sido nombrado secretario general del despacho presidencial, en general del Palacio de Gobierno? Bueno, porque el día 26 de julio, en el gobierno del presidente Sagasti, se aprobó la modificación del clasificador de cargos del despacho presidencial. Es decir, el señor Sagasti le dejó un regalito, le bajó la valla, los requisitos, de tal manera que con pocas credenciales, sin tantas demandas o sin tantos requisitos, se pudiera acceder a ese cargo. Mejor dicho, les dejó la mesa servida para que personajes como Bruno Pacheco terminaran ocupando ese lugar. Y lo que no termina de entender el señor Pacheco es que ese trabajo no es estar corriendo detrás del presidente, sino estar en Palacio, resolviendo asuntos administrativos que deben haber cientos, resolviendo el tema de recursos humanos. Hasta hoy faltan todavía el nombramiento de una serie de altos funcionarios, entre tantos otros problemas para resolver y que requieren su presencia ahí, y no estar subiéndose al carro de Pedro Castillo. Y sobre el caso de Richard Rojas, peor todavía, porque este señor no tiene ningún cargo, simplemente se ha convertido en el inseparable acompañante del presidente. Hoy el Diario del Comercio ha publicado una investigación según la cual Vladimir Cerrón, una vez más, intentó retirar más de 350.000 soles de una de sus cuentas congeladas. ¿Cómo lo quería hacer? A través de Richard Rojas, del actual guardián del presidente Castillo, bajo cuyo nombre pidió se emita un cheque de gerencia. Lo que nos deja claramente es que se trata de un hombre de su entera confianza, convertido ahora simplemente en el inseparable. Así